Ahora bien, podría malinterpretarse y pensar que si hay riesgo, entonces debo buscarme otro proyecto, pero definitivamente eso no es así. Para entenderlo mejor, he traído a colación a un conocido nuestro. Todos hemos usado en algún momento de nuestras vidas un producto de él. Él es Mark Zuckerberg, el dueño y CEO de Facebook, y él dice que el mayor riesgo es no correr ningún riesgo. La única estrategia que tiene garantizado el fracaso es no arriesgar. ¿A qué voy con esto? Siempre va a haber riesgos. El tema es que si yo quiero ejecutar una obra o una infraestructura, es necesario estudiar el proyecto y analizar sus riesgos, pero no hacer nada no debe de ser una opción. El riesgo en los proyectos es algo con lo que hay que convivir. Un proyecto, por definición, es algo que no lo hemos hecho exactamente igual antes y que no volveremos a hacerlo igual en el futuro. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto habitacional de 1000 casas, todas con el mismo diseño. Sin embargo, no todas van a ser iguales porque serán hechas por cuadrillas diferentes, probablemente sean hechas con materiales fabricados en diferentes tandas, emplazadas sobre suelos quizás diferentes. Entonces los riesgos van a estar ahí siempre porque aunque yo haya hecho algo con anterioridad, no me garantiza eso de que no se puedan presentar nuevos riesgos diferentes con los cuales yo tenga que lidiar. Debido a esta singularidad, hemos desarrollado una actitud muchas veces de vivir con el riesgo y atribuirlo como parte del negocio. Si la gestión de riesgos se configura como un proceso continuo y disciplinado de planificación, evaluación, manejo y monitoreo, entonces el método complementará otros sistemas como organización, planificación y presupuesto y control de costos. Las sorpresas disminuirán porque se hará hincapié en la gestión proactiva más que en la reactiva. En la evaluación de proyectos, los conceptos de riesgo e incertidumbre se los suele diferenciar en que mientras el primero considera que los supuestos de la proyección se basan en probabilidades de ocurrencia que se pueden estimar, en el segundo enfrenta una serie de eventos futuros a los que es imposible asignar una probabilidad. En otras palabras, existe riesgo cuando los posibles escenarios con sus resultados se conocen y existen antecedentes para estimar su distribución de frecuencia, y hay incertidumbre cuando los escenarios o distribución de frecuencia se desconocen. Las probabilidades que no se pueden verificar en forma objetiva se denominan probabilidades subjetivas. La más observada en la práctica es la que supone una distribución normal, la que indica que un 67.50% de los casos los retornos caerán en un rango que está entre el valor promedio del retorno más menos una desviación estándar. Si al promedio se suman y restan dos variaciones estándar, el intervalo incluirá el 95% de los casos. No entraremos a hablar de estadísticas, pero sí haremos uso de ellas. Como hemos mencionado en otras partes de este curso, los resultados que se obtienen al aplicar los criterios de evaluación no miden exactamente la rentabilidad de un proyecto, sino solo la de uno de los tantos escenarios posibles. Los cambios que con certeza se producirán en el comportamiento de las variables del entorno harán que sea prácticamente imposible esperar que la rentabilidad calculada sea la que efectivamente tenga el proyecto implementado. Por ello, la decisión sobre la aceptación o rechazo de un proyecto debe basarse más en la comprensión del origen de la rentabilidad de la inversión
y del impacto de la no ocurrencia de algún parámetro considerado en el cálculo del resultado que haga que el BAN se torne positivo o negativo. Para cubrir estos otros escenarios, se debe de manejar los llamados análisis de sensibilidad, de los cuales existen dos métodos principales que ayudan al inversionista a la toma de decisiones. Ambos muestran el grado de variabilidad que puede exhibir o resistir la proyección del flujo de caja. Uno de los métodos es el llamado de sensibilización de Hertz o análisis multidimensional y analiza qué pasa con el valor actual neto cuando se modifica el valor de una o más variables que se consideran susceptibles de cambiar durante el periodo de evaluación. El procedimiento propone que se confeccionen tanto flujos de caja como posibles combinaciones se identifiquen entre las variables que componen el flujo de caja. Esto podría significar crear un sinnúmero de escenarios, por lo que una forma sencilla de trabajar este modelo plantea reducir el proyecto a dos escenarios tan solo, uno optimista y otro pesimista. El Excel nos permite resolver este modelo de sensibilización con mucha rapidez. Veamos mejor esto que hemos dicho con el siguiente ejemplo. El ejemplo dice así: un proyecto de expansión estima poder vender 1000 unidades el primer año de operación y crecer un 10% el segundo, tras posicionarse en el mercado. A partir del tercer año se considera un crecimiento constante del 2% anual, por lo menos hasta el final del horizonte de evaluación definido en 8 años. Para materializar la expansión, la empresa deberá invertir $300,000 en maquinaria, a la que se le estima una vida útil de 5 años, aunque contablemente se deprecian en 10 años. La inversión en capital de trabajo se calcula en un estándar equivalente al 18% de la inversión fija. Se estima el valor de salvamento en un 40% de su valor de adquisición. Continúa el ejercicio. El plan comercial establece un precio de $200 por unidad durante los primeros 3 años, para luego estabilizarse en 230. Los costos variables de fabricación y ventas ascienden a $80 y los costos fijos de administración, fabricación y ventas a $50,000 anuales. Los primeros 3 años y a partir del cuarto a $46,000 en consideración a que se reduce el costo de la campaña promocional. El valor del desecho del proyecto se calcula por el método contable, esto es la línea recta. La tasa de impuesto a las utilidades es del 15% y la de retorno exigida a la inversión o costo del capital del 12%. Como les decía, el Excel nos va a dar una mano para resolver este ejercicio. Entonces, lo primero que debemos hacer es montar el flujo de caja, tal como ya hemos venido conversándolo. Es decir, armar nuestra plantilla de ingresos, costos reales, costos no desembolsables, esto es, las depreciaciones y el valor libro, para a continuación calcular la utilidad antes y después de impuestos. Luego sumar los costos no desembolsables y considerar las inversiones en planta, equipo y capital de trabajo. Hago hincapié en que en la parte superior de este modelo debemos incluir tantas filas de trabajo como variables afecten los valores a sensibilizar. En este caso, por su sencillez, nos vamos a concentrar o hemos identificado las variables más susceptibles y estas son cantidad, precio y costo variable. Fíjense ahora que solo las celdas C1, C2 y C3 pintadas en amarillo tienen valores. Las demás van a ser fórmulas. Esto es porque todas o casi todas las celdas
deben de estar vinculadas tal como se muestra en el ejemplo, adjunto para que al modificar una celda, el resto se modifique automáticamente. Manualmente podría modificar las celdas definidas como variables en las celdas C1, C2 y C3 y ver su incidencia, o pensando en algo más elaborado, podría también recurrir al menú de Excel, al menú datos, y usar la función de análisis de hipótesis y a continuación tabla de datos para obtener los van de distintas combinaciones de variación en dos componentes simultáneos de la estructura del flujo de caja. Para usar esta función deberé elaborar una tabla con dos variables. En este ejemplo tomaremos precios en una escala horizontal, variándolos con una razón de 1.5% en forma descendente cada vez, y en una escala vertical las cantidades también las variaremos a razón de un 3% descendente cada vez. Usamos en ambos casos valores decrecientes por ser escenarios más complicados o más difíciles de afrontar con relación al originalmente propuesto. Fíjense además que en la celda C24, en todo el vértice superior izquierdo de esta tabla, he puesto un encadenamiento con la celda de cálculo del van. Ahora que ya tengo mi tabla lista, pero en blanco, puedo llenar el display o recuadro mostrado que indica tabla de datos en su encabezado, en el cual pondré en la casilla llamada celda de entrada fila la referencia de la celda C2, es decir, la del valor de los precios, y en la casilla llamada celda de entrada columna la referencia de la celda C3, que es la del valor de las cantidades. Doy entonces un Enter y obtendré una matriz que me muestra ya no un escenario con un solo van, sino 64 posibles escenarios que combinan una variación en cantidades y precios con sus respectivos valores actuales netos. De aquí se puede hacer ciertas deducciones que ayuden en la toma de decisiones. Por ejemplo, se puede visualizar que en este proyecto se podría soportar una reducción de la cantidad de productos de hasta un 8% aproximadamente, siempre que el precio no caiga más de un 4% y que esto a su vez no implique un valor actual neto negativo. Otros escenarios se podrían crear trabajándolos con otras variables, combinando, por ejemplo, precios y costos o costos y cantidades, por poner un par de ejemplos. Los invito a bajar el archivo de Excel de la plataforma y explorar tanto el ejercicio que está mostrado como otras nuevas combinaciones. Ahora hablaremos de un segundo método o forma de hacer una sensibilización. Me refiero al llamado método unidimensional. Este método plantea que en vez de ver qué pasa con el van cuando se modifican más de una variable, se determine la variación máxima que puede resistir el valor de una variable relevante para que el proyecto siga siendo atractivo para el inversionista. Por ejemplo, si con la cantidad a producir y vender estimada en el flujo de caja original el van del proyecto es positivo, este tipo de análisis de sensibilización puede estimar la cantidad mínima que hace que el proyecto siga siendo viable. En otras palabras, hasta dónde puede bajar la cantidad para que el van no pase de 0. Con el mismo ejercicio trabajado, podemos determinar hasta dónde puede bajar el precio o el nivel de operación y hasta dónde subir el costo variable fijo para que el proyecto siga siendo atractivo. Para ello, usaremos en este caso el comando de Excel llamado buscar objetivo,
del menú Herramientas, Análisis de Hipótesis. Y en el cuadro de diálogo desplegado se debe poner en el valor que dice definir la celda, aquella donde aparece el resultado del BAN, esto es la celda B21, y en la casilla titulada con el valor se anota el número 0 para indicar que es el valor mínimo que se busca como límite del BAN. Y en cambiando la celda se anota C1 si se desea conocer cuál es la cantidad que hace al BAN igual a 0. Finalmente se da un Enter y vemos que el valor que satisface esta situación de BAN 0 es de 811 toneladas en el año 1 y de ahí pues va variando conforme la razón que se había expuesto en el ejercicio.